Zombie Reddit, la historia de hoy es... Mi hermana ausente exigió toda la herencia de papá, pero su codicia la llevó a la ruina. Intentó robar en casa de mamá y acabó perdiendo todo. El karma actuó de forma sorprendente. Mi vida ha sido una montaña rusa últimamente. Hace poco mi padre falleció. Mi madre acaba de ser diagnosticada con problemas cardíacos. Soy madre soltera de un pequeño de 3 años. Mi ex marido me traicionó con una compañera de trabajo durante mi embarazo. No solo estoy lidiando con todo esto emocionalmente, sino también económicamente. Aunque mi ex aporta para la manutención, apenas cubre lo básico para la escuela y la alimentación de nuestro hijo. Ya saben, necesita mucho más que eso. Sus interminables peticiones de juguetes, salidas y sus constantes antojos de helados y golosinas cuesta una fortuna. En medio de todo esto, estoy enfrentando el torbellino emocional de perder a mi pilar, mi padre, hace unos meses, y ahora mi madre ha sido diagnosticada con una afección cardíaca. No tengo a nadie más en quien apoyarme emocionalmente. Un amigo me sugirió este espacio para desahogarme, así que espero que no les moleste si simplemente lo hago. Aún estaba manejando todo este caos de alguna manera, pero mi hermana cree que mi situación no es lo suficientemente complicada y genera un alboroto en mi vida. Mi hermana mayor, la llamaré Karen, de 38 años, ha estado desconectada de la dinámica familiar durante los últimos 15 años. Se marchó a la universidad y, desde entonces, ha mantenido un contacto mínimo con todos nosotros. Consiguió un trabajo en el centro y luego se casó con alguien de allí. Ni siquiera presentó a su prometido a nuestros padres. Mis padres y yo solo fuimos invitados a la boda como simples invitados. Incluso en la ceremonia, apenas nos dirigió la palabra. Estaba ocupada charlando con sus amigos y familiares políticos. Durante el breve momento en que nos habló, todo giraba en torno a lo adinerados y sofisticados que eran sus parientes políticos. Eso es todo. Creo que han pasado 10 años desde su matrimonio y apenas se ha preocupado por nosotros. Nunca trajo a su esposo a nuestra casa. Cuando estaba esperando a su primera hija, todos estábamos muy contentos por ella. Queríamos visitarla, pero dijo que estaba ocupada. Cuando nació su hija, nos informó después de 10 días como una formalidad para asistir a su bautizo. Mis padres estaban disgustados, pero aún así asistieron a la ceremonia. Después de todo, era su primera nieta. Yo no fui en ese momento y desde entonces, ella ha formado una opinión sobre mí de que fui egoísta. No fue ego en absoluto. Ella nunca me quiso, nunca me trató como a una hermana. Yo no era más que una extraña para ella. Siempre estaba tan ensimismada en su vida que nunca nos trató como una familia. Éramos solo un lugar para que se desahogara. Después de su matrimonio, cada vez que llamaba a mamá, siempre era para quejarse de su nueva casa, nuevo auto y cosas así. Antes, era su trabajo, como si siempre estuviera ocupada en la oficina durante sus primeros años de matrimonio. Mamá la invitó con su esposo en varias ocasiones, pero siempre ponía como pretexto que estaban ocupados. Pero no parecían ocupados en las redes sociales, se podían ver sus fotos de fiestas casi todos los fines de semana. Una vez mencioné esto, ella dijo, «Bueno, organizamos fiestas en nuestra casa o en lugares cercanos a nuestra casa. Ustedes viven en el campo». Le dije que solo era un viaje de 2 horas. Ella dijo, «Sí, pero 2 horas es mucho para nosotros, la gente ocupada». Claro, dejamos de invitarla de nuevo. Después de tener a sus hijos, mis padres intentaron reconciliar el vínculo por el bien de sus nietos. Le pidieron que visitara con sus hijos, pero nunca apareció. Siempre era como, mis hijos se enfermarían en el viaje de 2 horas, hay polvo allí, y así sucesivamente. La dejamos estar y no la molestamos. Papá estuvo enfermo durante mucho tiempo, pero apenas nos visitó. Mamá le pidió varias veces en los últimos años que visitara a papá, pero siempre tenía una excusa. Incluso durante sus últimos días, papá expresó su deseo de tener una comida juntos con todos nosotros como familia. Ella dijo que vendría, pero en el último momento nos dejó plantados. Ahora, cuando papá se ha ido y ella se enteró de que nos dejó una herencia sustancial, está detrás de nosotros para la división de la propiedad. Bueno, antes de eso, cuando papá fue hospitalizado por última vez, el médico dijo que ya era hora. Yo avisé a todos mis tíos, tías y familiares cercanos, y también a mi hermana. La mayoría de las personas pudieron llegar y hablar con papá por última vez, pero su propia hija llegó al día siguiente, después de que papá se había ido.
Es inimaginable lo decepcionado que estaría mi padre en su último momento cuando ella llegó y vio que papá se había ido y nosotros estábamos rodeados de amigos y familiares. Ella fingió el acto, lloraba y se lamentaba, simulando el duelo por la pérdida, pero en realidad todos sabíamos que todo era falso. Quería callarla y echarla de la casa, pero pase lo que pase, ella era la hija de papá y no puedo hacer nada al respecto. Inmediatamente después del funeral, estaba a punto de irse cuando vio que venía el abogado. Ella sonrió con malicia y dijo: «Oh, ¿tenía papá algo sustancial para hacer un testamento?». Ese fue un comentario tan repugnante. Papá no era rico, ganaba decentemente, pero dio todo lo que pudo dentro de sus posibilidades. Y además, nuestros padres nos dieron una infancia feliz y un hogar feliz. Pero mi hermana siempre tuvo una obsesión por el dinero. Mientras crecía, siempre la vi quejarse de problemas de dinero. Siempre solía comparar nuestro estilo de vida con el de los niños ricos. Siempre quería lo que tenían sus amigos adinerados. Después de terminar la escuela, estaba decidida a estudiar en una universidad de la ciudad y no quedarse en el pueblo. Nuestros padres intentaron hacerle entender el problema del dinero, pero estaba lista para irse si no estaban de acuerdo. Papá tuvo que hipotecar su tierra agrícola para pagar la universidad y su estadía. Le llevó muchos años y varios compromisos saldar sus deudas. No estoy dando estos detalles para retratarla como una villana. Es exactamente lo que estoy diciendo y más. Si tengo que despotricar sobre su egoísmo, este post se convertiría en un libro. El abogado nos hizo sentar y leyó el testamento. La casa es para mamá y sería ella quien decidiera a quién darla a su voluntad. Papá tenía unos $100,000 de ahorros, que van para Karen, y yo obtengo la tierra agrícola y el molino de viento. Karen quedó sorprendida por esto. Ella dijo: ¿no se vendió esa tierra agrícola? ¿Y cuándo entró papá en el asunto del molino de viento? El abogado le miró extrañamente por su ignorancia. Mamá le hizo un gesto para discutir estos asuntos después de la lectura del testamento, pero ella insistió en obtener los detalles de inmediato. Mamá le pidió al abogado que nos excusara. Karen lloró y dijo que habíamos jugado sucio, que papá había sido injusto en la división de la propiedad. Sé que le molestaba como nunca la mantuvieron informada sobre las inversiones comerciales de papá. La forma en que se estaba quejando con mamá, quería contestarle, pero eso significaría que me atacara directamente a mí. Claramente, tenía un problema con la propiedad que me tocaría a mí. No es que le tuviera miedo, pero una confrontación con ella era lo último que quería hacer en el día del funeral de mi papá. Mamá intentó explicarle sobre la tierra agrícola y el molino de viento, pero ella no la dejaba hablar. Mamá perdió los estribos y le gritó que ella fue quien cortó la comunicación con nosotros y ahora no puede culparnos por no mantenerla informada sobre nuestras actualizaciones de vida. No importa cuánto intentara mamá hacerla entender, ella seguía diciendo que mamá y papá fueron parciales hacia mí. Llegó al extremo de decir que yo estaba viviendo a costa de mis padres por su dinero, porque no tenía esposo y tenía un trabajo mal remunerado como maestra en una escuela comunitaria. Me sentí tan enferma y disgustada por sus comentarios crueles que no pude contenerme. Le dije que si hay alguien egoísta aquí, es ella. Ella fue quien hundió a papá en una deuda y le llevó años recuperarse. A cambio, nunca se preocupó por él y ni siquiera lo visitó durante sus últimos días. Ella tenía parcialmente razón sobre la venta de la tierra agrícola. Papá había hipotecado la tierra para pagar los gastos universitarios de ella y durante muchos años no pudo pagar el préstamo. Cuando ella comenzó a ganar bien, papá le pidió que contribuyera al préstamo, pero ella se negó y dijo que como padre, él debería soportarlo. Papá había incumplido con algunos pagos y la situación se volvió tan grave que papá estuvo a punto de perder la tierra agrícola. Mamá llamó a Karen varias veces pidiendo ayuda, pero ella lo negó, diciendo que no ganaba lo suficiente para contribuir, y dijo: «Vende la tierra, ¿de qué sirve?». Justo a tiempo, papá recibió ayuda de su amigo que nos salvó. Papá eventualmente le pagó a su amigo. También me había afectado esta crisis. ¿Sabes? Comencé a trabajar desde muy temprana edad. Acepté trabajos esporádicos durante mis vacaciones escolares, trabajando en huertos y granjas por horas. Para cuando me gradué de la escuela, tenía suficientes ahorros para pagar mis gastos de la universidad, pero con esta crisis empeorando, tuve que renunciar a mis ahorros para los gastos del hogar. Por supuesto, no puedo morir de hambre y dejar que mis padres mueran de hambre y usar ese dinero para ir a la universidad. Tuve que posponer durante un par de años hasta que nuestras finanzas se estabilizaran.
Fue entonces cuando me uní a una guardería donde seguí trabajando durante mi universidad y después de la universidad me uní a una escuela comunitaria. Creo que hace 5 o 6 años se introdujo un proyecto de molino de viento del gobierno en nuestra localidad para los agricultores. Nos ayudaron a instalar el molino de viento en nuestra tierra y a cambio el gobierno nos pagaba un alquiler por usar nuestra tierra y podíamos vender la energía generada a partir de él. A cambio, teníamos que encargarnos del mantenimiento y hacerlo funcionar. La tierra agrícola de papá también se benefició a través del esquema que ayudó a papá a recuperar su estado financiero. Karen no estaba contenta con el testamento porque sabía los ingresos generados a través de los molinos de viento y la granja y simplemente no podía soportar ver que papá me dejara la mayor parte de la herencia. Simplemente salió corriendo de la casa amenazando a mi mamá y a mí que nos demandaría por falsificación del testamento. Desde entonces nos ha estado amenazando a todos, incluido el abogado, que nos demandaría por falsificación. Sabemos que sus acusaciones no son ciertas, pero nuestra preocupación es que si presenta una demanda y hasta que se resuelva el caso, el trabajo se detendría y nos quitaría nuestro sustento. Aunque trabajo en la escuela, mamá depende del dinero generado a través de la granja. Además, no tenemos suficiente dinero para luchar en un juicio. Mamá se ha estado estresando mucho por esto, y en su reciente chequeo le diagnosticaron un problema cardíaco. Lo siento por desahogarme en esta página, pero realmente necesito hacerlo. Actualización 1. No puedo agradecer lo suficiente por el amor y el apoyo que recibí en mi publicación. Honestamente no esperaba que se volviera viral. Solo estaba aquí para desahogarme porque no tenía a nadie con quien compartir mi miseria con tanto detalle. Han pasado 2 meses desde el fallecimiento de papá y vivíamos en constante temor de ser falsamente acusados por Karen. Mientras tanto, el abogado de papá sugirió que comenzáramos con los trámites para el cambio de nombre. Seguimos su sugerencia. Una noche recibí una llamada de emergencia de mamá. Su voz temblaba. Me pidió que viniera de inmediato a casa. Le pregunté si estaba bien. Ella dijo que sí, pero me pidió que fuera de inmediato. Me asusté, honestamente. Pensé que era por su salud, porque estaba respirando con dificultad. No podía dejar a mi hijo solo por la noche. Lo coloqué en el asiento trasero del auto mientras aún dormía y salí conduciendo. Llegué a la casa de mamá y encontré a los vecinos reunidos, las sirenas de la policía resonando en el vecindario y la casa estaba custodiada con barricadas. Entré corriendo llorando. Pensé que algo le había pasado a mi mamá, pero la encontré en el porche delantero y uno de los policías la tranquilizaba. La abracé fuertemente. Informé a los policías sobre los problemas cardíacos de mi mamá y que necesitaba algo de tiempo para calmarse antes de poder dar su declaración. Los policías fueron a tomar declaración a los vecinos. Luego supe toda la historia. Resulta que mi hermana había entrado a la casa desde el patio trasero cuando mamá estaba dormida. Mamá se había quedado dormida en el sofá mientras veía la televisión. La despertaron los pasos de alguien entrando a su habitación con una linterna intermitente. Pensó que había un intruso en la casa. Hizo como que dormía y no se movió. Cuando estuvo segura de que el intruso estaba dentro de la habitación, mamá salió rápidamente de la casa y alertó al vecino, quien llamó a la policía. El vecino también aseguró la casa desde afuera para atrapar al intruso dentro de la casa. Cuando los policías llegaron y desbloquearon la puerta, encontraron a mi hermana intentando escapar por la puerta trasera. Al ver a los agentes, fingió estar simplemente paseando por el jardín. Dijo, «Es la casa de mi madre», y estaba caminando por el césped. Mamá se encontraba en un dilema sobre si denunciar a Karen o no. Karen estaba retenida dentro del dormitorio. Mamá y yo fuimos a hablar con ella. Afirmó que estaba allí para ver a mamá, pero era evidente que había estado buscando algo en el armario porque estaba todo desordenado. Yo quería que mamá la denunciara, pero era su decisión. Mamá le dijo a los policías que no quería presentar cargos. Aún así, los agentes tomaron los datos de Karen y la advirtieron que no volviera a entrar a escondidas en la casa. Sospechaban de ella, porque los vecinos confirmaron su comportamiento furtivo. Después de que se fueron los policías, la interrogamos de nuevo. Ella espetó. ¿Ustedes han falsificado el testamento de papá? ¿Cómo pudieron quedarse con todo? Y yo solo recibo una miseria de $100,000. Pero no pudo encontrar los papeles en el armario. Gracias al cielo estaban con nuestro abogado para los trámites. No le dijimos dónde estaba el testamento. Le preguntó a mamá al respecto, y mamá le dijo que no era de su incumbencia.
Me miró y soltó. Entonces debe estar en la casa de esta aprovechada. Ella es la que te manipuló emocionalmente y se llevó mi parte de la herencia. Quería darle un golpe en la cabeza, pero antes de que pudiera decir algo, mamá la reprendió por su lenguaje y le recordó que ella fue quien nos excluyó a todos de su vida y ahora tenía que afrontar las consecuencias. Duró 1 hora donde mamá sacó todo lo que tenía guardado en su corazón. Karen intentó defenderse, pero mamá no le permitió dominar la conversación. Cuando no tuvo nada más que decir, insistió en que mamá le diera la casa como compensación. Mamá le pidió que se marchara, pero ella se mantuvo firme en sus demandas y le rogó a mamá que prometiera darle la casa porque papá ya me había dado suficiente. Mi hijo se despertó y me fui a casa, pero antes de irme, advertí a Karen que ni siquiera pensara en entrar a mi casa, porque no dudaría en denunciarla y hacer que la arrestaran. Me llamaba de todo, pero no cedí ante sus provocaciones y me marché. Incluso me siguió fuera de la casa, gritando insultos. Se detuvo cuando alguien del vecindario gritó desde su ventana, amenazando con llamar a la policía. A la mañana siguiente, llamé a mamá para ver cómo estaba. Me contó que después de que me fui, Karen intentó manipularla emocionalmente. Estaba sollozando y quejándose de cómo mis padres siempre me habían querido más y me habían favorecido sobre ella, y por eso se había ido del pueblo para establecerse en la ciudad. Insistió en que mamá le prometiera que le daría la casa. Mamá dijo que no se comprometió a nada, pero está considerando hacer un testamento de inmediato para evitar conflictos en el futuro. No me reveló su decisión sobre a quién le dejaría la casa, y yo tampoco se lo pregunté. Estaba satisfecha y agradecida con todo lo que papá me había dejado. No estoy segura de por qué Karen no nos ha demandado cuando nos estaba amenazando tan agresivamente. Supongo que no tiene los documentos necesarios para proceder. Mientras tanto, consulté con un abogado y me informó que la propiedad se transferirá a mi nombre el próximo mes. Haré una actualización después de eso si es posible. Gracias por aguantarme. Aprecio todo el amor. Edición. Muchos de ustedes preguntaron por qué el testamento se guardaba en el armario y no en una caja de seguridad en el banco. Vivimos en el campo en una comunidad unida y segura. A diferencia de la gente de la ciudad, nunca hemos tenido registros de delitos graves o incluso ladrones que entraran en las casas. Por lo tanto, nunca sentimos la necesidad de una caja de seguridad en el banco. Sé que puede sonar extraño para la gente de la ciudad, pero esta es una práctica común en la cultura rural. Actualización 2. Gracias a todos los que han estado preguntando regularmente cómo estoy. He estado respondiendo a todos en los chats y comentarios, pero simplemente no encontraba el momento para hacer una actualización detallada. Tenía muchas cosas que resolver, y todo llevó su tiempo, pero en general la vida ha mejorado. Sin entrar en muchos detalles, permítanme hacer un resumen rápido de lo que sucedió. Después de mi última actualización, pasaron otras 4 o 5 semanas para que la propiedad de la granja y el molino de viento fueran transferidos a mi nombre. Papá tenía un acuerdo laboral con todos los trabajadores de su campo y el molino de viento. Todo eso tuvo que ser actualizado. Me tomé el tiempo para aprender cómo funcionan estas cosas. Mi madre me ayudó en todo este proceso. Solía ayudar a papá y conocía todos los pormenores al respecto. Le pedí a mamá que se encargara de ambos negocios hasta que ella quisiera y que se quedara con las ganancias. Hicimos un acuerdo al respecto para que Karen no pudiera crear problemas en el futuro. En medio de todo esto, mamá recibió una carta del esposo de Karen, donde la acusaba de huir con las joyas familiares heredadas y varios miles de dólares en efectivo. Mamá lo llamó y se enteró de que Karen estaba envuelta en el juego y había perdido mucho dinero de su esposo. Cuando él se negó a darle más dinero, se endeudó y ahora había huido con dinero en efectivo y las joyas familiares. Mamá le preguntó por su trabajo y él reveló que había dejado su empleo hace mucho tiempo, después del nacimiento de su primer hijo. Esto nos hace cuestionarnos dónde estaba tan ocupada todo este tiempo cuando nunca nos visitaba, y decía que el trabajo la mantenía atareada. Él mencionó que pronto enviaría los papeles del divorcio a nuestra casa. Mamá le explicó que Karen no estaba aquí, así que no tenía sentido enviárnoslos. Él dijo que no sabía dónde estaba ella, así que tenía que mandar los documentos a la casa de sus padres. No estoy segura de cómo funciona la ley en estos casos donde la esposa ha desaparecido, pero eso es lo que él dijo.
Mamá le contó sobre todo el alboroto que había armado por el testamento de papá. Su esposo no estaba al tanto de que Karen había recibido $100,000 en la herencia. Comentó que Karen le había dicho que papá me lo había dado todo a mí y que insistió en que le prestara dinero para demandarnos por falsificación, pero él se negó. Supuso que Karen habría contraído deudas considerables por el juego y habría usado esos $100,000 para saldarlas. ¿No es repugnante que haya malgastado los ahorros duramente ganados por papá para cubrir sus pérdidas en el juego? Karen no nos visitó después de eso. Mamá intentó contactarla, pero su número estaba apagado o fuera de cobertura. Sin embargo, hace unos días, llamó a mamá pidiendo dinero por una supuesta emergencia. Mamá le preguntó el motivo, y ella alegó que su hija había tenido un accidente. Su esposo estaba fuera de la ciudad y necesitaba efectivo urgentemente. Todo era mentira. Mamá le dijo que sabíamos toda la verdad y que su esposo había enviado un aviso legal informando que ella había huido con su dinero y sus bienes. Colgó la llamada y no volvió a comunicarse. Creo que ha comprendido que sus acciones maliciosas han quedado al descubierto y que ya no puede fingir frente a nosotros. En medio de todo esto, ¿recuerdan a mi exmarido, el que me dejó por su compañera de trabajo? Ha estado mostrando interés nuevamente. A veces hablábamos de asuntos relacionados con nuestro hijo y ahora noto que se involucra más en las conversaciones conmigo. Me hace pensar que el dinero puede atraer más de lo que uno imagina. De todos modos, tal vez cubra esta dinámica en otro hilo, pero gracias por todo el cariño y apoyo que recibí de esta comunidad. Son los mejores.